Shalom a todos, sean bienvenidos a este estudio sobre las curiosidades de la Haftará. La Haftará es la lectura de los profetas que acompaña al estudio de la parasha semanal. Entonces te recomendamos que antes de ver este video estudies la enseñanza de la parasha Vaishlach. Siendo así, empecemos. La Haftará de esta semana se encuentra en el libro del profeta Abdías, desde el capítulo 1, verso 1 hasta el verso 21. El profeta Abdías solo tiene un solo capítulo y todo tiene un solo tema, el juicio contra Edom, que es el mismo Esaf, más conocido en español como Esaú. Pero antes de estudiar esta profecía, es necesario saber qué fue de la vida de Esaf, sus descendientes, quiénes fueron. ¿Cuál fue su territorio? ¿Por qué podríamos cargarnos un pueblo o otro de la actualidad sin saber qué estamos hablando? Recuerda las palabras de Yeshua. De lo que sabemos, hablamos. En otra perspectiva, no podemos hablar si no sabemos de qué estamos hablando. Porque normalmente solemos creer que Esaf o Edom es Roma, pero afirmar esto es tajantemente un error, y este error nos lleva a descontextualizar las escrituras en cuanto a este tema se refiere. Así que acompáñennos a este pequeño estudio de la historia de Edom y la repercusión que nos dejaron sus acciones en la actualidad y cómo esta Haftará tendrá su cumplimiento. Pero antes de ir a este tema, vamos a estudiar con el More Ahel la palabra hebrea de la semana. Adelante, More. Muchas gracias, Ahel. La palabra hebrea de esta semana es la palabra Edom, que la escribimos con las letras Aleph, Dalet, Vav y Mem Sofit. Esta palabra es como un sobrenombre que tiene Saf y traduce literalmente el rojo. Este nombre también se puede escribir sin la letra Vav, es decir que solamente quedarían las letras Aleph, Dalet y Mem Sofit. Con estas tres letras también podemos pronunciar la palabra Adom, que significa rojo en hebreo. Es muy importante la correcta pronunciación de los fonemas hebreos, porque si no lo hacemos así, en vez de decir Adom con M y decimos Adon con N, cambiamos su significado a uno totalmente ajeno. Pues Adom con Men Sofit, es decir, con M al final, es el color rojo. Y Adon con Nun Sofit, es decir, con N al final, traduce Señor. De ahí sale la palabra Adonai, uno de los nombres de nuestro creador. Así que, a pronunciar bien el hebreo. Ahora, si tomamos las mismas tres letras y en vez de pronunciar Edom o Adom, pronunciamos Adam, estamos haciendo referencia al primer humano. Y aquí encontramos una de las interpretaciones y conexiones que tenemos entre Esaf y Adam, el primer hombre. Pues de la misma forma que Adam, Edom o Esaf cambió su lugar de primogénito por una comida. Adán con el fruto prohibido y Edom con el guiso rojo. La interpretación sugiere que de la misma forma que Adán quedó destituido del Edén, Edom quedó destituido de ser el siguiente patriarca del pueblo escogido. Con esto terminamos la sección de la palabra hebrea de la semana. Sigamos en el estudio, Ahel. Muchas gracias, More Ahel. Ahora, luego de ver esta curiosidad, podemos empezar con la historia de Edom. La historia de Esaf comienza cuando nace. Obviamente, en este pequeño estudio queremos dar un compendio histórico sobre la vida de nuestro hermano gemelo, de nuestro patriarca Israel, para así poder entender a mayor profundidad los temas de la actualidad. Obviamente, por el tema del tiempo, en este video no vamos a ir tan profundo. La profundidad de este tema la podremos estudiar juntos en la Escuela de Formación Ministerial que tiene EMC para estudiar temas más profundos de las Escrituras. Cuando Rivka estaba embarazada, nota que en su interior habían dos hijos que ya luchaban entre sí, y esto la llevó a preguntarle al dueño de la vida el porqué de esto. Y desde este momento ella sabría que el menor, es decir, Jacob, algún día sería el primogénito. Tiempo después, Jacob negocia oficialmente la primogenitura de su hermano por un potaje o un guiso rojo.
En Génesis 27 se da oficialmente la entrega de los derechos de primogénito sobre la vida de Jacob. Pero luego de esto sucede un hecho interesante que nos deja ver que esta bendición que puso Isaac sobre la vida de Jacob no tenía que ver con una herencia material, porque luego que su hermano se disgustara por eso, su mamá le dice que se vaya a la tierra de Harán con su hermano Labán y que consiguiera mujer allá. Le dice que se vaya por poco tiempo mientras su hermano se calma. Lo curioso es que él estuvo en casa de Labán casi 20 años. Ahora, ¿qué es curioso? Que Jacob parte del lado de sus padres únicamente con la bendición de ser el próximo patriarca. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí una mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y Elohim omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham a tu descendencia contigo, para que herederos de la tierra seas en que moras, que Elohim dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Ribca, madre de Jacob y de Esab. Jacob estuvo en casa de Labán 20 años, todo esto mientras Esab quedó en casa de sus padres. ¿Qué podemos entender con esto? Que realmente el que disfrutó de los bienes materiales de sus padres fue Esab y no Jacob. Después del reencuentro y la reconciliación de Jacob y Esab, la escritura nos dice que Esab tiene 5 hijos con sus 3 esposas, y este toma al principio 2 mujeres que causaron gran aflicción a sus padres, y luego toma otra de entre las hijas de Ismael, su tío, por mera desobediencia. Estos hijos le nacieron a él en la tierra de Canaán, donde vivía con Jacob, pues ellos se habían reencontrado nuevamente para enterrar a su padre Isaac. Pero Esab se va de esa tierra porque los dos tenían tantas propiedades que no podían habitar juntos. Y Esab tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y los ganados, todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esab habitó en el monte de Seir. Esab es Edom. El monte de Seir era parte de su territorio, llamado con el tiempo tierra de Edom o Idumea. Todo el capítulo 36 de Bereshit está dedicado a la genealogía de Esab. Te invitamos a que puedas estudiarla y contarnos en los comentarios que pudiste encontrar. Nosotros solamente vamos a mencionar algunos de sus descendientes, los cuales son necesarios para este estudio. Temán era el primogénito de su hijo Elifaz, es decir, que Temán era nieto de Esab. Este Temán bíblicamente e históricamente se asentó debajo de Arabia Saudita y es lo que conocemos actualmente como el Yemen. Uno de los hermanos de Temán era Cenaz, padre de los ceneseos o de los Kenesí, un pueblo del cual desciende Caleb. Este es el mismo Caleb que entra en la tierra prometida junto a Joshua y el pueblo de Israel. Otro de los hermanos de Temán y Cenaz fue Amalek, padre de los amalecitas, pueblo enemigo de Israel. Estas son las referencias puntuales de sus descendientes directos que daremos en este estudio. Si encuentras alguno más, escríbelo en los comentarios de este video. Ahora, además de los problemas que Israel tuvo con Amalek en su travesía por el desierto, no hay tantas referencias históricas de los descendientes de Esab hasta el tiempo de los macabeos, pues desde este tiempo hay una serie de eventos históricos que desencadenan una problemática mayor para el pueblo de Israel, pues en el tiempo de los macabeos estaba sucediendo 2 eventos históricos muy grandes, pero separados uno del otro, que tarde o temprano estaban destinados a encontrarse. Estos son el imperio seleucida helenista y el imperio romano.
Cabe aclarar que ya habían pasado casi 2000 años, pues el nacimiento de Jacob y Esaf ocurre aproximadamente en el 1900 antes de la era actual, y el tiempo de los macabeos ocurre en el 164 antes de la era actual. Es decir, que ya Israel había entrado en la tierra prometida, ya había pasado por el tiempo de los jueces y luego de los reyes. El reino se dividió en dos en el tiempo del rey Shlomo. Ya la casa de Israel se había ido a Siria y la casa de Yehuda había ido a Babilonia y ya había regresado. Con ella empezaron a surgir varias corrientes doctrinales, como los fariseos, que eran un movimiento religioso que procuraba el cumplimiento de la Torá; los saduceos, que eran los descendientes del sacerdote Sadoc; y los esenios, que eran una secta que luego se alejó para asentarse junto al Mar de Sal o el Mar Muerto. Estos son conocidos como el movimiento silencioso, pues no se supo nada de ellos hasta el descubrimiento de los rollos del Qumran. Con la llegada del imperio seleucida a Israel y a Idumea, que es la tierra de Edom, estos lograron helenizar a la población, prohibiendo la circuncisión y la lectura de la Torá a los israelitas. De aquí viene la costumbre de leer la Haftará. Estos a su vez prohibieron todo tipo de culto a los idumeos. Con el pasar del tiempo, los idumeos vuelcan todo su sistema de creencia y se helenizan del todo, mientras que en Israel se levantan los macabeos, quienes luchan por restaurar la Torá y lo logran. De esta manera se levanta fuertemente el imperio hasmoneo, liderado por Juan Hircano, hijo de Shimón, el último de los macabeos. Los macabeos eran de la tribu de Leví, asimilada a Judá, por eso se les suele llamar judíos. Es como a las 10 tribus del norte que no se les suelen llamar por separado, como Rubén o Gad, sino la casa de Efraín o de Israel. Cuando Antíoco muere, los hasmoneos, liderados por Juan Hircano, hijo de Simón Macabeo, se puso en marcha y conquistó posiciones estratégicas como Madaba, Saquem, Edom, Bet-Shean y Samaria. Si en principio era amigo de los fariseos, bien, pronto estos le quitarían su favor al ver lo que sería la nueva dinastía reinante, con actos políticos que contradijeron a aquellos religiosos, como declararse a sí mismo sumo sacerdote sin ser descendiente de Sadoc. Entonces no solamente era rey, sino que también era sumo sacerdote. Al conquistar esas tierras, no solamente las hace parte de su imperio, sino que también obliga a sus habitantes a circuncidarse y a convertirse al judaísmo. Y esas acciones repercutirían contrariamente tiempo después, porque más o menos 100 años después, uno de los reyes de Idumea, llamado Antíparo, no estaba de acuerdo con Aristóbulo II, que era gobernador de Judea, y convence a su hermano Hircano II para ir a buscar una alianza con el rey árabe Aretas III de Petra y con el general romano Pompeyo, cosa que se le salió de las manos. Pompeyo toma Jerusalén con un ejército conformado por romanos y judíos hasmoneos. Aristóbulo II huye en primer momento a la fortaleza de Alexandrión, pero fue capturado y encarcelado, mientras que sus seguidores, los saduceos, se refugiaron en el templo. Como consecuencia de estas acciones, murieron aproximadamente 12.000 judíos. Pompeyo entró hasta el lugar santísimo para comprobar si los judíos carecían de estatuas o imágenes físicas de su Elohim en el lugar más sagrado de veneración. Queda un hecho recordado con amargura por el historiador judío Flavio Josefo. Nada aflige tanto al pueblo en aquella desventura como el santuario hasta ahora invencible, desvelado por extranjeros. El romano, espiando en la oscuridad, no encontró nada y dijo en latín: Nulla intus Deum effigie vacuam sedem et inania arcana. No vi ninguna imagen de Dios, sino un espacio vacío y misterioso. El imperio romano estaba hasta ese entonces totalmente desentendido por Israel, y las malas decisiones del rey de Judea, basado en malos consejos del rey de Idumea,
hicieron que esta tierra fuera de dominio romano. Un tiempo más tarde, después de unas cuantas revueltas más, Herodes llega al poder y se casa con Mariana I, nieta a la vez de Aristóbulo II y de Hircano II. Años después, Herodes dio un peligro en la posición de Hircano y lo acusó de conspirar contra él junto con el rey nabateo Malik II y los condenó a muerte. Con este pequeño repaso en la historia podemos entender cómo Herodes tuvo el poder político y religioso de agrandar el templo de Jerusalén, pues este era idumeo, es decir, descendiente de Edom, que es Esaf, este pueblo que fue conquistado y convertido al judaísmo por los asmoneos, liderado por Juan Hircano, un nieto macabeo. Y este Herodes, a su vez, se casa con una descendiente de los macabeos, obteniendo aceptación religiosa, pues esta era de la tribu de Leví. Una historia trágica del pueblo de Israel que fue escalando hasta perder la potestad de su propia tierra. Porque una vez, en el año 132, ocurre la segunda rebelión judía hacia el Imperio Romano. Esta rebelión es llamada la rebelión de Shimón Bar Kokhba, quien fue proclamado en ese entonces por el rabino Akiva como el Mesías y Rey de Israel, quien trajo la libertad política y religiosa al pueblo judío. Pero su reinado no duró sino 3 años, cuando el emperador romano Adriano decidió tomar cartas en el asunto, derrocando a Shimón Bar Kokhba. La consecuencia de todo esto fue catastrófico para el pueblo judío, pues Adriano prohíbe que los judíos habiten esa tierra, expulsándolos totalmente de la tierra. Esta prohibición duró varios siglos y para que esto se cumpliera como él quería, le cambió el nombre a Jerusalén y a la provincia de Judea. Jerusalén, desde el año 135 de esta era, empezaría a llamarse Aelia Capitolina y la provincia de Judea empezaría a llamarse Palestina. Con esto, el emperador Adriano quiso borrar la conexión del pueblo judío con su tierra. Ahora, este cambio de nombre a Palestina principalmente no estaba ligado a una etnia o a un grupo religioso, sino que Palestina era una unidad administrativa de esa región del Imperio Romano. Es decir, Palestina no nació siendo una región árabe, ni de personas étnicamente palestinas, sino que el emperador Adriano eligió ese nombre porque hacía referencia a los filisteos, que eran uno de los enemigos más grandes que tuvo Israel. Eso fue planeado como forma de provocación, como un golpe bajo para los israelitas. Históricamente hablando, los filisteos no eran una etnia, ni tampoco un pueblo establecido. Esta palabra viene del hebreo pelesh, que significa invasor. Entonces, bíblicamente hablando, los Filishtim eran cualquier grupo de personas nómadas que venían a invadir territorio hebreo. Y arqueológicamente hablando, no se conoce cómo estos mismos nómadas solían llamarse a sí mismos. Ya establecida Aelia Capitolina como Jerusalén y Palestina como Israel, el Imperio Romano toma ese lugar como unidad administrativa de su imperio, en ese punto geográfico. Años más tarde, en el Imperio Bizantino, se le conoce como la Palestina Prima y la Palestina Seconda, todo con objetivo político militar romano. Años más tarde, la caída del Imperio Romano y el surgimiento del Imperio Islámico, Jerusalén es renombrada en el 683 por el califa Umar como el Beit al-Maqdis, que en árabe traduce la Casa de la Santidad, que viene del hebreo Beit HaMikdash, haciendo referencia al Templo de Jerusalén. Y luego con la conquista árabe por los cruzados, Beit al-Maqdis vuelve a llamarse Jerusalén. Pero el país sigue llamando Palestina hasta el año 1948, en donde la ONU reconoce al Estado de Israel. Ahora, ¿qué tiene que ver la Haftará de esta semana con todo esto? Que la Haftará de esta semana está profetizando la caída de Edom. ¿Quién es este Edom? Este es el que se unió a los griegos en el Imperio Seleucida, luego fue integrado al judaísmo por los asmoneos. Luego se volvió parte de Roma con Herodes, estableciendo su reinado por más de 1000 años,
cambiando incluso el nombre de Israel por Palestina. Los palestinos, aunque actualmente practican el Islam, genéticamente son idumeos, griegos y romanos, que fueron forzados a convertirse al Islam en medio del imperio islámico, que a su vez fueron conversos al catolicismo. Ojo, no estamos afirmando que Edom es Roma. Edom es uno de los mayores enemigos del pueblo de Israel. La mayoría de sus acciones han afectado directamente al pueblo de Israel. Roma fue un imperio que empezó, según los mitos romanos, con dos hermanos, Rómulo y Remo, pero esta es otra historia. El hecho es que Edom, al estar involucrado con tantos imperios que han causado grandes aflicciones sobre el pueblo hebreo, y no solo causaron, sino que siguen causando, con este pequeño y resumido recuento de la historia de Edom, los invitamos a leer la Haftará de esta semana, verso por verso, viendo las referencias de Temán como el Yemen y mirando paso por paso la historia comentada en este video. Si es necesario volvértelo a ver, lo puedes hacer. Verás qué gran conexión tiene la historia de Edom con esta Haftará, que no se ha cumplido. Pronto llegará el día en que, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de Joseph será llama, y la casa de Esaf paja, y los quemarán y los consumirán, y ni un resto quedará de la casa de Esaf, porque Yahvé lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Esaf, y los de Cefela a los palestinos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat, esto es en España, poseerán las ciudades del Negev, y subirán salvadores al monte de Sión, para juzgar al monte de Esaf, y el reino será de Yahvé. Y todos decimos amén. Amados, el estudio de hoy se alargó un poco. Los invitamos a que se suscriban a este canal y que apoyen este contenido dándole un me gusta, comentando y compartiendo con sus amigos y familiares. Shalom Alejem.